surgen muchas dudas por medio de nosotros, los diseñadores gráficos, que en sí no teníamos los conocimientos o no los tenemos de qué tenemos que hacer al momento de que nos hace una mala jugada o algo en los negocios. Entonces, la idea de este video es para que usted nos pudiera explicar qué es lo que tenemos que hacer al momento de esos casos, pues que vamos a hacer una demanda o el contrato, hasta qué puntos llega y cómo podemos nosotros protegernos, pues, como diseñadores, porque muchos también trabajamos como independientes, nos conocen como freelancers, que hacemos trabajo, pues, por fuera, no con un contrato. Entonces sería como algo más de palabra y pues que en esos casos que puede llegar a pasar. Entonces, más que nada, para empezar, sería pues en sí qué es un contrato y qué tipos de contratos se pueden aplicar en un despacho de diseño. Pues yo considero que dependiendo mucho el ángulo profesional, ¿verdad? Como todos sabemos, son profesionales de forma independiente también. Esto implica que la formalidad laboral, ya sea por la prestación de un servicio, en ese sentido, dependería mucho la cantidad de trabajo que se hiciera en una empresa, por ejemplo. Dependería también si se va a trabajar dentro de algún corporativo. En este sentido, pues existiría la relación laboral, porque existe también la modalidad de prestación de servicios profesionales independientes. Esto quiere decir que también se puede contratar y no hay relación laboral. Esto implica, si nos vamos a las reformas fiscales y a la reforma laboral, implica que, por ejemplo, vas a recibir un honorario. Un honorario proviene de la prestación de un servicio personal profesional. Si nos retractamos un poco lo que es una profesión, para que se entienda un poquito más lo que es un salario y lo que es un honorario, yo creo que dependería mucho del origen, puesto que el salario viene y se origina por una jornada laboral. Los que nos dedicamos a la profesión independiente, obviamente, aunque no tengamos una jornada, pero sí gozamos de que concluimos una carrera, por ejemplo. O en este sentido, pues gozamos de tener una cédula profesional. Independientemente o no, tenemos una responsabilidad con la sociedad, ¿verdad? Esto implica que tenemos que estar con compromisos fiscales. Una empresa nos va a pagar un honorario. Ahora, si nos vamos por el lado de que seamos empleados, que yo siempre critico a los jóvenes, pues que no sean empleados. ¿Por qué? Porque pues ya en realidad concluyen una carrera. Yo creo que las universidades están tan equivocadas porque deberían de crearnos esa cultura y que nos borren todo el antecedente, pues de ser más que nada innovadores o tratar de hacer algún producto, ser independientes y promovernos todos juntos de tal forma que no nos cultiven las universidades esa inmediata aceptación a cualquier corporativo, cualquier empresa. O sea, si tenemos tanta capacidad de creación, de hacer y toda esa libertad que tenemos mucha capacidad. Realmente, pues es triste que los jóvenes inmediatamente vayan por un salario, ¿verdad? Si nos vamos a esa relación, pues nos adentramos un poquito más a lo que serían los contratos. Un contrato de prestación de servicios es muy independiente a un contrato laboral. ¿Okay? Entonces, ¿y qué tendrían de diferente? En un contrato laboral, obviamente, como su nombre lo indica, pues son voluntades de ambas partes. Por ejemplo, la empresa va a proteger sus derechos y los trabajadores tienen que proteger las condiciones laborales o sus derechos propios que la misma Constitución establece, específicamente en el artículo 123, ¿verdad? Que son las relaciones laborales. Entonces, ¿qué va a contener ese contrato? Va a contener un horario, un nombre, porque alguien se va a contratar.
va a señalar las actividades que se van a desarrollar dentro de la jornada laboral. Se va a manejar también un salario al cual tiene que ser recompensado conforme al mismo articulado que mencioné anteriormente. Se va a manejar una fecha de pago, una forma de pago. Ahora pues está tan cambiado, ahora se les paga vía interbancaria, a través de tarjetas, pago en efectivo, cheque, lo que sea. Entonces todas esas normas deben de estar reguladas en un contrato por obvia y obligatoriedad naturaleza. Entonces, pues a eso nos abocamos más a que el contrato debe de estar pues manifestado. Lo no expresado, pudiera haber contratos que trajeran tantas lagunas o que estén tan mal hechos. Existe esa naturaleza donde la ley es social. ¿Por qué? Porque es apoyo al trabajador. Entonces, si no se manifiesta esto o que no cumpla esos elementos que son de validez, donde se tenga, por ejemplo, una vigencia, o puede ser que también las condiciones las condiciones en las que se va a trabajar, todo debe de ser manifestado en lo que es un contrato de trabajo. El otro contrato que yo manifestaba hace rato, que es la prestación de servicios, no manifiesta lo mismo, porque se presume que el contrato de prestación de servicios manifiesta un servicio que se va a hacer y lo que va a suceder es que se va a permutar por una cantidad económica, y acá no va a haber relación laboral. ¿Por qué? Porque se presta el servicio, se hace en otro domicilio, más sin embargo a la hora de que se ejecute o se entregue el producto o el servicio, en el caso de ustedes, se entrega, por ejemplo, no sé, presumo yo, vamos a hacer camisetas o uniformes o algo, tener el producto y ahí no existe relación laboral. ¿Por qué? Porque hubo un contrato de prestación de servicio donde yo te entrego el producto y tú me entregas la cantidad y ya te cumplo con lo que manifestó el contrato de prestación. Entonces, como lo tengo entendido, me comenta, este tipo de contrato sería más factible para nosotros los que trabajamos como diseñadores independientes, ¿no? Y el otro podría funcionar para tal vez personas que trabajen dentro de una empresa como en publicidad o ese tipo de ámbitos, ¿verdad? Yo creo que dependería mucho el parámetro que ustedes quisieran tener. Por ejemplo, en Reforma 2014, que fue el año pasado, por allá por mayo, surgen muchos conceptos donde, por ejemplo, siempre existió el outsourcing, que es las empresas que contratan personas y las instalan en cualquier corporativo. Entonces, surgen más dudas y surge mucha controversia, donde, por ejemplo, existe el contrato a prueba, existe un contrato de aprendizaje. Esos ratito te los explico porque tienen unos lineamientos muy específicos. Y también se encuentran los contratos de tiempo indefinido. Este tipo de contratos, ¿cuál sería la razón por la que los hacen o se están renovando? ¿Por qué hacen ese tipo de lapsos en los contratos? En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 35 y en el 37, se maneja la duración de los contratos. Si te hablo como abogado, yo pensaría que si un contrato, por ejemplo, se venció ayer y el día de hoy el trabajador llegó a trabajar y no se le renovó su contrato, se presume que ya, conforme a la ley, el contrato pasa a ser definitivo. Hay contratos que son por fecha, o sea, al momento que tú los expides o los celebras, deben de tener una vigencia. Hay empresas que tienen tantos empleados que lo que hacen es de que se les olvida renovarlos. Y por obvia naturaleza, si ya no se hizo, existe un término que se llama tácito, como que se quedó en el olvido y se renovó en automático. O sea, son muchos conceptos en materia laboral que
que pues las empresas deben de estar también al día en materia de fechas y de términos, porque pues un trabajador también va a defender sus derechos y la misma Constitución y el mismo artículo 123 se lo señala, ¿no? O sea, un trabajador no lo vas tú a despedir o ya le vas a cerrar la puerta. Al contrario, o sea, si a él en ningún motivo se le anuncia por lo menos una semana antes que está próximo a vencerse el contrato, pues no lo va a despedir nada más porque sí. Entonces ya surgiría una violación a su garantía, que es la garantía del trabajo, ¿no? Que ya por ahí nos fuéramos a lo que sería una demanda laboral, yéndonos a la contratación obrero-patronal. Hablaríamos del otro contrato, que sería no el de prestación de servicio, sería un contrato individual de trabajo, ¿verdad? Donde hace rato manifestaba yo que tenía pues los elementos necesarios para que surja el sometimiento a voluntades expresas por escrito. Entonces, anteriormente había contratos verbales también. Por ahí ya que inició el comentario de que si la misma validez tenía un contrato verbal y un escrito, en Reforma ya no. Reforma no, porque cuando surge este término que son contratos a prueba y contratos de aprendizaje, tienen una duración de 180 días y 60 días, entonces ahí no deben de ser verbales. En la vieja ley, que es una ley que surge en 1970 con el presidente Díaz Ordaz, es la ley más antagónica que teníamos. En el artículo 123 es muy delicado el cambio que se hizo, más sin embargo pues tenemos que someternos a lo que los diputados autoricen y el Congreso y el presidente publiquen, ¿no? Entonces esa normatividad que te digo se va a dar únicamente en contratos individuales de trabajo, donde por ejemplo fueron violentados los derechos de los trabajadores. Vamos a poner suponiendo que no se respetó la jornada y yo como patrón digo, pues es que ya te vas, no te ocupo. Inmediatamente es violentado un derecho de un trabajador. Haz de cuenta que es como una balancita, una balanza donde tienen que estar equiparadas ambas situaciones. Si hay un contrato, tú no puedes violentar algún derecho, ni yo como patrón, ni tú como empresa, y ambos vamos a tener ese conflicto. En primer lugar porque tú vienes por un beneficio económico y yo como empresa vengo por un beneficio productivo. Al no existir ese acuerdo o ese sometimiento de ambos, estamos faltando a la probidad de la esencia que sería el contrato, ¿verdad? Entonces obviamente y por estar molesto el trabajador acude ante un tribunal, una junta de conciliación y arbitraje a que a toda costa se le defienda. Entonces el tribunal, como es un organismo que está para recibir todas las quejas de las relaciones obrero-patronales, se le da la asesoría a través de una dependencia que tienen ellos, o en su caso se le recomienda que acuda a un abogado para que se le haga una demanda laboral al patrón. Y ahí surge donde vienen los conflictos obrero-patronales. Por ahí surge la demanda laboral. La demanda obviamente trae muchos elementos que tiene que contener. En primer lugar, los hechos, ¿verdad? Yo, el suscrito, trabajo en tal empresa, tengo un horario de tal, bla, 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 como una novela. ¿Para qué? Para quien vaya a estudiar o a analizar el asunto de la violación, esté enterado, muy bien redactado, o sea, se va a manifestar el por qué se suspendió el trabajo, el por qué el trabajador a lo mejor hubo una ofensa en la relación laboral, o el por qué el patrón se paró de las funciones laborales. Entonces, ahí se plasma dentro de los hechos. Luego, en la misma demanda, la demanda tiene un cuerpo. Un cuerpo es un procedimiento donde
se van a manifestar los hechos, luego se van a manifestar las pretensiones que el trabajador solicita a esta junta para que resuelva todo lo que se le adeuda por un despido injustificado. Si se le adeudan, por ejemplo, aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, todas las prestaciones económicas que tenga derecho y que por derecho le corresponde al trabajador, pues obviamente la junta local va a ser la encargada de escucharlo. Estas demandas son por escrito. ¿Por qué? Porque el derecho laboral es formal. Es formal y a la vez es informal. Lo que sucede es que al momento de que llega la demanda a la junta, se notifica, se radica primero y luego pasa una fase que se llama notificación. Notifican al patrón para que sea enterado de la circunstancia donde se está querellando a alguien. De esta forma, el patrón se notifica en su domicilio y tiene días para hacer la contestación debida a lo que por derecho le corresponde. Cuando se notifica, se le cita a que tenga una audiencia de carácter trifásica, así se llama. Es conciliación, demanda y excepción, para que ambas partes manifiesten lo que por derecho y por defensa sean escuchados en esa junta. Obviamente cuando hay una demanda laboral, como en todos los juicios, como en todos los asuntos, existe una mediación que es la conciliación, que hay un acercamiento donde sacan a los abogados y las partes se quedan con un secretario de acuerdos que él hace como presidente de la junta. Entonces el medio de incentivar a ambos a un buen arreglo va a surgir desde el inicio. O sea, ya el secretario de acuerdo hace la cuantía, lo que le corresponde al trabajador, escucha al patrón qué es lo que su deseo expresar, el trabajador si está de acuerdo en la oferta que se hace en ese momento, y ahí se termina un juicio y ahí no hay laudo, hay un arreglo donde la misma autoridad interviene y se acuerda. Toda vez que las partes están en completo acuerdo, este asunto se manda a lo que sería archivo o cosa juzgada. Si no hay acuerdo, que sería otro caminito, más largo, es un camino más largo, pero a la vez es muy rápido, porque en ese momento donde hay trabajadores pues que a toda costa se sienten muy protegidos y bendecidos de que está esta autoridad que los protege. Esa autoridad en sí es protectora de trabajadores, no es protectora de empresarios. Luego entonces se inicia la fase trifásica, donde todas las partes, en este caso el trabajador y la empresa o el corporativo, haz de cuenta que vamos a jugar a la baraja y van a aportar sus probanzas para desvirtuar los dichos. Por labores discontinuas, que surgen términos laborales diferentes, o por salario por tiempo por hora, que es la novedad, pues obviamente todos van a ser pagados en forma igual. O sea, no va a surgir de que digas tú, no, pues eso es como tú eras damas de capacitación, tú no tienes derecho al aguinaldo, no tienes derecho a las vacaciones. O sea, desde el momento que se te contrató y se firmó en tácito o escrito, el contrato, perdón, por escrito, pues es un documento que se va a llevar a la demanda y va a ser elemento de probanza para que se te paguen, se te liquiden todo lo que te debe una empresa. Eso viene siendo la reforma de 2014, que tiene vigencia 2015, y aparte pues tenemos la ley antagónica, que es la de antes, en lo que se refiere al 39, que es el reformado. Manifiesta que
también el otro contrato que por ahí el día de ayer me decías que era había otro contrato, ¿verdad? Capacitación inicial, ese ya lo vimos, el de prueba también. Esos vienen expresados y realizados en el artículo 39, fracción C y D. En cuanto a términos, a la forma que se deben de hacer contractuales son el por escrito. Faltaba el de aprendizaje, creo. Ajá, que es el de capacitación. Es el mismo de capacitación. Es el mismo que es el que te decía hace rato. O sea, aunque tú seas un empleado contratado por capacitación, pues vas a ser tratado igual. O sea, aquí no haya que somos trabajadores de segunda ni nada, sino que estás en un término donde, pues, como empresa y como empleado, debes de estar sometido a lo que se reza o se manifiesta en los contratos, ¿no? No sé si tengas otra duda. Yo creo que ya... O algo que no te expliqué o que te expliqué. No, está todo muy bien aclarado, ya es... creo que sería todo. Doy gracias por habernos ayudado en esta entrevista.